señor director, queridos amigos, es para mí una gran alegría y emoción volver de nuevo a España, un país muy próximo a mi corazón, particularmente después de todo lo que luchamos juntos contra el terrorismo de ETA en los años 2000. Estoy encantada de estar presente hoy en este importante debate. Muchas gracias, Manolo, y muchas gracias, queridos colegas presidentes, por vuestra invitación. En el Parlamento Europeo, en el seno de nuestros grupos políticos, los diputados atribuyen, claro, gran valor a las convicciones políticas de cada uno. Pero siempre he observado que cuando se trata de reflexionar y discutir sobre el futuro de Europa, esas diferencias se dejan de lado. Sin embargo, esta tarde puedo decir a los asistentes que este debate me parece excepcional y admirable. 3 presidentes. 4. Muchas gracias. En realidad, 4. Pero para España, de 2 partidos políticos diferentes, Partido Popular y Partido Socialista, han asociado sus reflexiones para llevar lo más alto que posible sus ambiciones para Europa y debaten juntos antes las elecciones a la Eurocámara en próximo mayo. Actualmente, en Francia, la cultura política y los puntos de vista respecto a Europa no permiten un debate similar. Es una lástima. En realidad, no estoy sorprendida, porque conozco desde hace tiempo a Enrique, a José María y a Joseph, porque son auténticos amigos y yo sé desde siempre que tienen un ideal europeo común. Muchas felicidades, queridos amigos, por vuestro manifiesto. Cuando decís en él que la Unión Europea es la única solución frente a la crisis cuyos efectos sufren los ciudadanos de nuestros países, yo estoy totalmente de acuerdo. Me recuerdo siempre, ya hace muchos años, en un importante discurso, el presidente de la República Francesa, François Mitterrand, dijo: Francia es nuestro país, Europa es nuestro futuro. Tenéis también razón al decir que las respuestas que han dado hasta la fecha las instituciones europeas no son suficientes ni bastante rápidas. Y puedo añadir que falta también una buena comunicación con los ciudadanos sobre las medidas adoptadas. La evocación en vuestro manifiesto de los logros que la Unión Europea ha supuesto para nuestros pueblos es ciertamente útil. Pienso que hemos sido demasiado modestos al recordarlos, particularmente en mi país, durante las campañas electorales europeas. En el manifiesto escribís que la práctica de nuestros valores puede superar las amenazas del populismo. Es cierto, pero el populismo es un mal que creció en proporción terrible con la crisis. Y esto requerirá ahora respuestas más adaptadas. En Francia, por ejemplo, el Frente Nacional, según los sondeos, está casi en cabeza en intención de voto, así que se hunde poquito. Como ustedes saben, en varios países de la Unión Europea, los partidos extremistas obtienen resultados elevados. Así, el gobierno europeo que reclama vuestro manifiesto tendrá que construir una verdadera política de inmigración respetuosa de nuestros valores y también solidaria entre los países que componen la Unión. A este respecto, el resultado del reciente referéndum en Suiza
constituye una señal negativa y preocupante. El gobierno europeo también tendrá la tarea esencial de enfrentarse al problema del desempleo, tal y como describe el manifiesto, y reiniciar de nuevo el progreso económico que carecen en Europa durante muchos años. Para enfrentarse a los retos del futuro, pienso al igual que ustedes que ya ha llegado el momento de la verdad, especialmente para aclarar la situación de los Estados miembros que quieren menos Europa. En efecto, para adaptar las decisiones necesarias, habrá que avanzar hacia una mayor integración con las medidas que resulten en la transferencia a Europa de nuevos poderes. El manifiesto evoca algunas pistas como la unión bancaria, un fondo de garantía europeo, una agencia europea de deuda, una verdadera unión fiscal. Hay otras pistas que vamos a ver durante el debate de esta tarde. Por otro lado, a mí me parece que será necesario desarrollar nuevos modelos para la participación de los parlamentos nacionales en el trabajo legislativo de la Unión. Es un tema todavía sensible que necesita una particular atención porque las soluciones no están suficientes. Entonces, las próximas elecciones al Parlamento Europeo y luego la elección del presidente de la Comisión ofrecerá la oportunidad de un nuevo discurso, de un nuevo proyecto ambicioso. Y para reflexionar sobre todo eso, creo que debates como el de esta tarde son una contribución importante. El papel que fue confiado a mí por foros, ser el moderador del debate. Un debate en 3 etapas. En primer lugar, vamos a entender los 3 debatientes durante 10 minutos cada uno. Y Manolo me ha preguntado de estar muy atentiva al respecto del tiempo. Después se establecerá un debate entre los debatientes, 45 minutos, 2 minutos para las preguntas, 3 minutos para las respuestas. Y por fin, a las 8:30, durante media hora, será el debate con los asistentes.